Alberto entonces le dio las gracias y pidió terminar el ritual. Pero al pasar la ceniza, sentí cómo el estómago se me fue al suelo. Toda la hoja estaba marcada con docenas de no. Fuera lo que fuera, esa cosa quería seguir ahí con nosotros. Siempre mejor con los audífonos puestos. El ritual de las cenizas. Ese había sido un día normal, uno más del montón. Sin embargo, fue un mensaje de texto lo que cambiaría el rumbo. Era de Alberto, mi mejor amigo de toda la vida. Él era de esas personas que no toleraban la rutina. Siempre tenía que estar aprendiendo algo, moviéndose, jugando, mientras que a mí, muchos me decían que me faltaba poco para hacer fotosíntesis como una planta, siempre atorado en el mismo rincón. Al menos eso es lo que me decían en la preparatoria. Me molestaban por ser callado, por no meterme en problemas. Todos me molestaban, excepto Beto. De cualquier forma, el mensaje de Alberto decía solamente: trae cerillos, velas, muchas hojas blancas y alcohol del 96. Al principio, creí que íbamos a quemar cosas en el patio trasero de su casa. No era que aquello me emocionara particularmente, pero de eso a jugar a ver todos los títulos que tiene el Netflix y nunca escoger nada, prefería quemar un par de cosas. Cuando llegué a casa de Alberto, lo encontré emocionado. Me contó que la noche anterior la había pasado con su bruja abuela. Así le decía él, pues la señora presumía siempre que podía que ella había sido bruja en su natal Veracruz, lo cual nadie le creía porque también tenía fama de amiga de la botella. De cualquier forma, la señora, ya metida en copas, le había contado de un ritual que nadie conocía, uno muy efectivo para hablar con los espíritus, y eso era lo que haríamos esta tarde. El ritual era sencillo, según Alberto. Primero, teníamos que hacer cenizas a algunas plantas. Estas le darían forma terrenal al espíritu. Un poco de madera para que pudiera sostenerse en nuestro plano. Tela de la ropa o algún objeto de alguien que ya no estuviera con nosotros para crear el puente. Y finalmente, la hoja de un libro. El que fuere. Eso le daría la palabra. Bastante específico para mi gusto, pero no le vi mayor problema. Mi amigo había procurado los materiales más raros. Por eso no había ido a la escuela ese día. Según él, las plantas eran del mercado de Sonora. La madera de una silla vieja de su casa. La tela, esa resultó ser un pañuelo de uno de sus tíos, fallecido ya hacía varios años. Y por último, la página de un libro. Y por encima de todo, el lugar del ritual, que era su casa. Sus padres, como era usual, andaban de viaje de negocios. Teníamos un mínimo de 2 días para hacer y deshacer. Finalmente, todo fue al fuego en una parrilla en el patio trasero. Todo con cuidado, ya que no queríamos quemar la casa. Mientras hacíamos cenizas todo aquello, Alberto murmuraba algunas palabras que le había dicho su abuela. No me sonaban a nada, pero no interrumpí. Entre el aroma de las hierbas, el calor de la fogata, aquello era realmente relajante. Ni siquiera me di cuenta a qué hora me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, escuché la voz de mi amigo que decía que estaba todo listo. Ahora, solo tenía que emparejar todas las puertas de la casa. Eso serviría para invitar a cualquier espíritu que quisiera escuchar. Para ese momento, él había dispuesto todo en la sala. Sobre una mesa estaban las veladoras prendidas alrededor de las hojas blancas y la ceniza estaba toda en un platón. Tomamos asiento. Él procuró un poco de ceniza y la regó sobre las hojas. Y le dio la bienvenida al espíritu, pues queríamos hablar con él. Entonces, con un palito esparció la ceniza por toda la hoja, arrastrándola. Y, para mi maldita sorpresa, aparecieron palabras, como si de un tallado o un grabado se tratase. Justo como ese truco que haces con una moneda y un lápiz,
No sé, había palabras regadas por toda la hoja. No era una oración, pero definitivamente eran palabras. Tomé la hoja. Revisé que Alberto no me estuviera haciendo una broma, pero no había nada debajo. Eran las que yo había traído. No tenían marcas. Aquello parecía ser real. Mi amigo, al ver que yo estaba satisfecho, me pidió leyera las palabras que venían en la página. Y estas eran 3. Hola. Jugar. Sam. El resto no se entendía, pero la sonrisa de Alberto era de oreja a oreja. Entonces podíamos seguir charlando. Pero esta vez, él me invitó a hacer la pregunta, mientras tomaba una nueva hoja y le esparcía la ceniza. Estaba sorprendido, no sabía qué preguntar, pero lo más lógico me pareció preguntarle acerca de su nombre, si era hombre o mujer. Mi amigo se encogió de hombros y comenzó a pasar la maderilla por toda la hoja para pintarla con la ceniza. Esta vez aparecieron algunos símbolos que yo jamás había visto, letras extrañas, sin sentido, y junto con ellas otra vez decía Sama. El resto de su nombre no se leía bien, y lo más extraño era que decía: Hombre no. Mujer no. Lo cual me dio terribles escalofríos, pero estábamos siendo testigos de algo increíble. Supuse que era normal sentirme así. Después, Alberto preguntó a Sama de dónde venía, pero al pasar la ceniza, la hoja simplemente se pintó de negro. Ni una sola palabra. Intentamos la misma pregunta un par de veces más, pero era lo mismo. Llegamos al punto de preguntarle a Sama si quería seguir jugando. Y esta vez, 2 palabras aparecieron. Sí. Continuar. Cuando leímos esas palabras, las puertas entrecerradas, al menos las que podíamos ver, la del comedor y una alacena, se sacudieron visiblemente. Parecía que una corriente de aire las hubiera golpeado. En ese momento, sin creerlo, pregunté en voz alta: ¿a qué se supone que estamos jugando? A Alberto le pareció válida la pregunta y pasó la ceniza por una de las hojas. Y esta simplemente decía: Esconder. En ese momento pudimos escuchar varios ruidos extraños, como si algo muy pesado saltara sobre la cama y los tocadores. Yo me levanté de inmediato. No sabía si quería investigar o salir de ahí, pero Alberto me detuvo. Me dijo que no podíamos abrir ninguna puerta. Todas debían permanecer entreabiertas. Era parte del ritual. Pero los ruidos eran cada vez más fuertes. Se cimbraba el piso de toda la casa. Definitivamente ya no estábamos solos. Podía incluso escuchar en el ambiente el levísimo rumor de lo que parecía un rugido por despertar. Teníamos que salir de ahí. Sin embargo, Alberto estaba firme en cuanto a que teníamos que terminar el ritual, si no algo muy malo podría pasarnos. Ponderé por algunos segundos sobre aquello, pero era mi mejor amigo de la niñez. No podría abandonarlo. Teníamos que terminar esto juntos. Alberto entonces le dio las gracias y pidió terminar el ritual. Pero al pasar la ceniza, sentí cómo el estómago se me fue al suelo. Toda la hoja estaba marcada con docenas de no. Fuera lo que fuera, esa cosa quería seguir ahí con nosotros. Intentamos unas veces más la misma pregunta, pero en cada respuesta el no se hacía más grande, más marcado, hasta el punto que la hoja parecía sentirse caliente, como si estuviese a punto de prenderse fuego. Los ruidos se hacían más fuertes. Algo parecía estarse acercando, e incluso en la cocina, que era el cuarto más cercano a donde estábamos, parecía estar siendo saqueado. Algo golpeaba los muebles, el refrigerador. Yo ya no podía más. Me levanté y caminé hacia esa puerta, pero Alberto me recordó que no podía abrir las puertas, así que decidí husmear en el pequeño entreabierto que la puerta emparejada dejaba. Cuando me asomé, no pude ver nada. Era como si la oscuridad residiera sola en aquella cocina. Estuve segundos tratando de averiguar qué había ahí, pero no podía ver nada. Me movía, cambiaba de ángulo, hasta que comencé a ver algo color blanco. Pero esa cosa blanca parecía estar cerca.
Creí entonces que algo estaba bloqueando la puerta. Estaba a punto de tocarlo cuando me di cuenta que era un ojo, ya que entonces emergió una pupila negra y rectangular justo en el centro. El susto me hizo caer sobre mis espaldas y entonces la verdadera pesadilla cobró vida. La puerta se abrió y vi al dueño de aquel ojo. Un rostro de forma humana, pero sin nariz, sin boca, y en la frente ese único ojo. La cosa era enorme, corpulenta. Toda su carne parecía haber sido quemada. Estar en carne viva. Se agachó para mirarme más de cerca. Pude ver entonces que tenía un cuerno en la nuca que se le retorcía y emergía atravesando su propio mentón por la frente. Esa criatura no tenía boca, pero aún así pude sentir su lengua pasándome por el rostro, dientes haciendo sangrar mi mejilla. En ese momento lo supe. Esa cosa era un demonio. Alberto le arrojó un plato, pero a pesar de que éste llamó su atención, ni siquiera lo tocó. Parecía esfumarse al llegar a él. Aquella aberración se incorporó. Eso me permitió ir con mi amigo, y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, corrimos escaleras arriba. Aquello nos seguía, pero de manera parsimoniosa, tonta. Yo sentía como que nos podía dar muerte en cualquier momento, pero no lo hacía. Sama, él quería divertirse. Corrimos entonces hasta el cuarto de Alberto, el cual estaba por completo destrozado, pero no importaba. Ese sería nuestro refugio. Pusimos todo lo que pudimos en la puerta, mientras aquello golpeaba la puerta. Hacía temblar los muros. Estábamos muertos de miedo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así. Eventualmente, el cansancio nos ganó. Aún podía escuchar aquello golpeando el muro, pero había llegado al final de mis puertas. Sabía que de cerrar mis ojos, probablemente ya no despertaría. Pero, para mi sorpresa, cuando lo hice, pude ver a la mamá de Alberto que extrañada lo abrazaba, e incluso a mí también. Ambos llorábamos como niños pequeños, mientras ella, aterrada, se aseguraba de que estuviéramos bien. Después de algunas horas, algunos análisis y varias preguntas, resulta que las hierbas que habíamos quemado eran de naturaleza alucinógena. Todo había sido un viaje compartido, al parecer. Nadie se enojó con nosotros, pero sí con la pobre abuelita. Ahora, yo entiendo que destrozamos la casa en nuestro delirio, pero siempre me preguntaré, ¿con qué hicimos las marcas de garras en la puerta de Alberto?